¿Sí se oye? Déjame compartir la pantalla. ¿Estás transmitiendo en Zoom también? ¿Sí se ve? Sí. Son los que se ven. Si quieres poner nueva lectura. Ándale. Está. Bueno. Entonces, miren, el día de hoy vamos a revisar el tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad de presentación en población adulta. No tengo ningún conflicto de interés para la exposición de esta presentación, ¿no? Y entonces, de forma general, ¿cómo podemos definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que sus síntomas se atribuyen al desarrollo motor, cognitivo, social y emocional que es resultado de la complejidad que va a tener el sistema neurológico conforme nos vamos creciendo desde el nacimiento hasta los 21 a 24 años. ¿Cómo se relaciona con el trastorno, con el neurodesarrollo? Puede persistir de forma crónica, incluso en adultos. ¿Qué es importante de este trastorno en particular? Que la presentación en adultos puede ser muy variable o no es tan típica como lo que vemos en niños. Y entonces cuando nos llega a nosotros como psiquiatras de adultos, podemos pensar en otros diagnósticos antes que en TDAH. Hagamos una breve revisión histórica del concepto y del constructo de TDAH. Primero, no es algo novedoso, no fue algo que llegó a través de las generaciones de cristal, sino más bien es un concepto que ya tiene muchos años. De hecho, su primera publicación atribuible a un médico es al médico escocés Sir Alexander Crichton, donde nos habla de la naturaleza del trastorno mental y se describen algunas características de lo que hoy podríamos llamar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque en esa época únicamente hablando de población infantil. Después tenemos el relato de Phil el Inquieto, que se supone es una descripción de lo que sería un paciente con TDAH, y se dice que pues, fue lo que inspiró a la serie Daniel el Travieso. Para 1937, en esa época, pues solamente se tenía el acceso a lo que es la imagen por rayos X, y para tener mejor densidad de tejidos intracerebrales, metían aire a la cavidad cerebral, ¿no? En este caso a los ventrículos, y entonces a través de eso tenían una mejor imagen cerebral. Eso provocaba una cefalea muy intensa y entonces utilizaban un estimulante, en este caso la benzedrina, para tratar la cefalea. No quitaban la cefalea, pero sí se dieron cuenta que los pacientes tenían un freno acerca de su conducta, y sobre todo aquellos que previo al estudio ya tenían sobre todo cierta hiperactividad o cierto aumento de la actividad intencionada. Para 1944 se sintetiza por primera vez lo que sería el Ritalin o el metilfenidat. Se supone que el nombre Ritalin se debe a la esposa de Panison, que fue el que sintetizó la molécula, aunque eso también se dice que puede ser un mito y que en realidad no tiene nada que ver con el nombre de la esposa. Lo mismo que se agrega en algunas historias acerca de que el fármaco le ayudó a ella para tener un mejor desempeño en el tenis. Eso también se sospecha que es un mito. En realidad solamente tiene que ver con el nombre y con el laboratorio, que pues ya cambió, ya no se llama así. Ahorita vamos a ver cómo se llama ahora. Después, para los 60s o 70s, se encontró que un grupo de pacientes que habían sobrevivido a una infección cerebral presentaban síntomas muy típicos de lo que ahora sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entonces se pensó que todo paciente con un síndrome atencional pues probablemente tenía una lesión axonal difusa, término que ya está en desuso y que sabemos que pues no necesariamente es así. En ese tiempo, o bueno, ahora ya sabemos que esos casos se atribuían solamente a una infección o a una encefalopatía, mientras que ahora pues
eso no sería un TDAH, ¿no? Sino serían síndromes atencionales secundarios a causa médica no psiquiátrica. En las clasificaciones aparece por primera vez en 1968, en el DSM-2, ya como un constructo diagnóstico y ya como un diagnóstico categórico. Se mejora para el DSM-3, ya con la inclusión ahora sí de una psiquiatría un poco más científica comparada con las versiones anteriores. Y para el DSM-4 ya aparece lo que son las presentaciones que casi todos conocemos: inatenta, hiperactiva y combinada. Y que bueno, pues mucha gente a veces sigue utilizando, o algunas escalas que llegamos a recurrir se basan en los criterios del DSM-4. ¿Cuál es la epidemiología y cuál es la intención de revisar este diagnóstico? Que pues al ser de presentación desde el neurodesarrollo es más común en población infantil, o que lo tengamos más presente en población infantil. Primero que nada, porque la mayoría de los pacientes que cumplen criterios en población pediátrica los van a seguir cumpliendo en población adulta. Es decir, entre un 60 a un 90% de los pacientes siguen cumpliendo este tipo de criterios. Incluso la presentación puede ser diferente cuando transitan de la adolescencia a la etapa adulta. Sobre el tipo de presentación o el fenotipo conductual que vamos a tener, predominantemente va a ser combinado. ¿Sí se oye? ¿Sí? Predominantemente va a ser combinado, después sería inatento y por último hiperactivo. Aunque esa parte hiperactiva se supone que tiene un sesgo estadístico, y probablemente porque atribuimos el diagnóstico, o más bien hacemos un diagnóstico errado en lugar de pensar en TDAH. ¿Persiste o podríamos hablar de un TDAH crónico como tal? Sí, muchas veces la teoría que se tenía es que había una suficiente maduración cerebral y los síntomas se iban a quitar en la etapa adulta. Bueno, pues se hizo una revisión en la cual múltiples estudios reportan que en un seguimiento de la transición de la adolescencia a la etapa adulta, pasando después de los 21 años o los 24 años, cuando se supone que el neurodesarrollo en su etapa de evolución ya terminó, los criterios se seguían cumpliendo. Ese 12.4% que no cumple criterios es porque a lo mejor solamente cumplía 4 o 3 y estrictamente basado solo en los criterios de clasificación no se le asignó el diagnóstico. Pero al menos más del 90%, bueno, pero más del 80% seguía manteniendo el diagnóstico de TDAH ya en la etapa adulta, y de ahí la importancia de tenerlo en cuenta. Sobre el cuadro clínico del trastorno, muchas veces solamente se dice, bueno, pues son síntomas de inatención, son síntomas de hiperactividad e impulsividad, y se acabó. Si lo dividimos como dominios sintomáticos, pues vamos a tener primero los dominios que algunos todavía le siguen llamando de funciones ejecutivas. Sabemos que son más que nada funciones cognitivas. Ejecutivo se refiere más que nada a algo que ya es motor como tal, pero en este caso lo que hacemos alusión es a que hay déficits en las funciones cognitivas, como memoria de trabajo, la planeación, la inhibición cognitiva sobre todo, y que bueno, nosotros lo vamos a ver sobre todo con el malestar que pueden referir los pacientes, por ejemplo, en su trabajo, en la organización, en la residencia, etcétera, que pueden llegar a manifestar ese tipo de quejas, sobre todo de forma crónica y persistente. Después tenemos los síntomas típicos de la inatención, que se refieren más que nada a la dificultad para enfocar, mantener y terminar una tarea, hablando solamente de una estructura cognitiva. Esto hay que tener en cuenta que se refiere a actividades que no sean estimulantes para el paciente, porque si es algo que resulta estimulante, pues, o que es el típico sesgo de, bueno, en lo que le conviene, en eso sí pone atención, ese tipo de actividades queda descartado. La impulsividad, esto es que el paciente no anticipe las consecuencias de sus actos y que esto sea persistente. Es decir, a todos nos puede pasar que no anticipemos la consecuencia de alguno de nuestros actos, y no por eso necesariamente son impulsivos, sino que aquí la frecuencia y la intensidad de esta conducta afecte el funcionamiento del paciente. La hiperactividad, el aumento de la actividad intencionada, que puede llevar, por ejemplo, habla excesiva, interrupción de conversaciones, comentarios inapropiados, imprudencia social, que puede ser tanto motora como verbal, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar pacientes que normalmente se accidentan, pacientes que tienen múltiples lesiones y no saben exactamente por qué. Y cuando hacemos una revisión de la historia clínica, pues encontramos que esta es una característica propia del paciente, no algo que esté pasando ahora en agudo. Y por último, la desregulación emocional. En desregulación emocional les puse la definición que usamos típicamente cuando le explicamos a los pacientes en la terapia dialéctico-conductual a qué nos referimos con desregulación emocional.
El constructo de regulación emocional se refiere a que la persona tiene las mismas emociones que tiene cualquier ser humano, pero tienden a ser más intensas, esa intensidad tiende a ser más frecuente y normalmente afecta las metas del paciente. Es decir, lo que él tiene enlistado como sus objetivos o a lo que quiere llegar, normalmente la intensidad de sus emociones lo alejan de ese tipo de cosas. Y esto, volvemos a lo mismo, tiene que ser algo persistente, es decir, la desregulación emocional la podemos encontrar psicopatológicamente hablando dentro de una depresión, dentro de un trastorno bipolar, etcétera, pero en el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues tiene que estar presente desde la etapa del neurodesarrollo. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál va a ser la manifestación por la que nos pueden llegar los pacientes? Pues por autolesiones, por ejemplo, intentos de suicidio, amenazas de suicidio recurrentes, dificultades en las relaciones interpersonales, secundario a la desregulación emocional. Sobre la clasificación, bueno, tenemos dos grandes clasificaciones, el DSM-5 en su versión revisada, la versión más reciente, y la CIE-11. En general, se parecen mucho, el modelo y las alternativas que se propusieron para la CIE-11 más o menos son una calca del DSM-5, con pequeñas diferencias que ahora sí, si queremos como ser más precisos en el diagnóstico, podemos cambiar de clasificación. Es importante saberlo, bueno, pues para términos más que nada administrativos sí conviene conocer esto, ¿no? El nombre es el mismo en las dos clasificaciones, TDAH para DSM-5 y TDAH para CIE-11. El comienzo tiene que tener antes de los 12 años, esto como alusión a que los trabajos de campo reportan que eso le da mayor estabilidad diagnóstica. Los tipos de presentación, bueno, en niños, en el caso del DSM-5, tiene que cumplir al menos 6 criterios según el dominio sintomático, que se divide principalmente en dos, hiperactivo impulsivo e inatención, y si hay una predominancia de ambos, pues ya se llama combinado. Mientras que en el caso de la presentación para la CIE-11, no importa el grupo etario, son los mismos criterios, ya sea para, bueno, la misma cantidad, tanto para niños como adultos. Mientras que en adultos el DSM-5 le baja un criterio, y esto se supone que es con la intención de bajar el umbral diagnóstico, y que había un sesgo en el cual a veces los médicos tendríamos a excluir el diagnóstico en población adulta, ¿no? Esto pues puede ser tema de debate porque a lo mejor más que disminuir el umbral diagnóstico hace que etiquetemos mal a pacientes que no necesariamente tienen TDAH. El ajuste y la adaptación, bueno, tiene que estar presente en al menos dos entornos. Esto nos permite saber que el TDAH es algo transversal, es decir, sucede en múltiples contextos del paciente. No puede ser algo situacional ni atribuible solamente a una sola variable. Ejemplo, que solamente sea inatento en el trabajo, que solamente sea inatento en el hospital, que solamente sea inatento en ciertas ocasiones o con cuestiones sobre todo familiares. Si esto persiste y atraviesa cada uno de los contextos del paciente, aunque difiera la intensidad, pues ya pensamos en TDAH. La duración tiene que estar presente en los síntomas al menos 6 meses y obviamente no ser atribuibles a ninguna otra causa médica, no psiquiátrica, ¿no? Déficit vitamínicos, desnutrición, hipotiroidismo, etc. Y tiene que repercutir en la vida del paciente o en su funcionamiento, que en el caso de los adultos, pues sería más que nada laboral, académico, interpersonal, etc. ¿Cuál va a ser la progresión del TDAH y sobre todo asociado al neurodesarrollo? Primero, pues empezamos por la base genética, es uno de los trastornos en psiquiatría, los trastornos neuropsiquiátricos con mayor heredabilidad. De hecho, esa es pregunta del examen de consejo. Dentro de los diagnósticos que tienden a tener mayor heredabilidad, pues casi todos son del neurodesarrollo y el TDAH es uno de ellos. ¿Quiere decir que un gen en particular lo podríamos hacer responsable del diagnóstico? La verdad es que no. Pero sí juega un papel importante la base genética y de ahí que pues podamos ver un salto generacional del trastorno conforme vamos evaluando los pacientes. Estos son los genes más asociados probablemente a que influyan en la expresión del TDAH, pero bueno, pues no necesariamente son la causa. Sobre el neurodesarrollo, la presentación va a ir cambiando y esto es importante porque cuando nosotros hagamos la historia clínica y nos vayamos hacia atrás, podemos hacer evidente la parte persistente y duradera del trastorno. Es decir, si nadie presentó dificultades, una de dos, o no tiene TDAH o estuvo en un ambiente lo suficientemente flexible y tolerante para las dificultades propias que puede llegar a presentar el diagnóstico. Entonces, en preescolares es muy difícil hacer el diagnóstico porque la desinhibición conductual también es típica de esa etapa del neurodesarrollo. Entonces nos puede llegar a confundir, aunque aquí, por ejemplo, nos pueden llegar aunque sea solamente psiquiatría de adultos,
puede ser que vean algunos niños. Y en etapa preescolar, por ejemplo, aquellos niños que están en riesgo de que ya los corran del kinder, o aquellos niños que están en riesgo de ser expulsados en una etapa en la que sería muy poco común que te corran de la escuela, pues niños con TDAH a veces ya son objeto de persecución en el kinder porque a lo mejor se suben a algún área que no deberían, se han puesto en riesgo, incluso han hecho como alguna fuga del plantel, y bueno, pues eso puede ser un dato de alerta. Pero al mismo tiempo, volvemos a lo mismo, tenemos que hacer un análisis de la conducta, si esto es persistente, si es intenso, si afecta a las funciones, y si no tiene ningún desencadenante que explique o que sea congruente con la respuesta del paciente. En los niños, o en la etapa, digámoslo así, de la primaria, en la transición también hacia el final, el inicio de la secundaria, pues lo que vamos a encontrar es que aquí ya va a ser más una queja la hiperactividad. Lo más común es que el paciente nos lo refieran por el malestar de los adultos frente a las conductas del paciente. Difícilmente un paciente va a llegar en esta etapa porque se sienta incómodo por ser hiperactivo, sino más bien, pues es incómodo para los demás el hecho de que esté interrumpiendo a sus compañeros, se levante constantemente, se salga del salón y ya hayan implementado múltiples técnicas conductuales y nada más no reduce el malestar, ¿no? En esta etapa también podemos ya encontrar una desregulación emocional que no se explica por la etapa del desarrollo, es decir, berrinches que ya no son propios de la etapa escolar, episodios de rabietas que ya su intensidad no debiera de estar presente aquí. En los adolescentes ya empezamos a encontrar fallas más parecidas a los de los adultos, ejemplo, dificultades en las relaciones interpersonales. Aquí ya podemos encontrar múltiples parejas a temprana edad, incluso ya relaciones sexuales múltiples y de riesgo, pues fallas académicas más importantes, rechazo por pares, el inicio del consumo de sustancias más temprano comparado con sus pares, pues incluso accidentes ya de tráfico, etcétera. Y por último, en el caso de los adultos, bueno, la persistencia de la hiperactividad va a ser más evidente en aquellos que sospechemos de un trastorno de la personalidad. Y en el caso de la inatención como dominio sintomático único es capaz de atravesar todas las etapas sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque no le genera malestar a nadie. Es decir, normalmente las escuelas con alguien inatento, que de hecho es la presentación más común en mujeres, pues tienden como a pasarlo por alto. Es más fácil que esas personas se adapten o establezcan estrategias compensatorias para nivelar como sus déficits o sus dificultades con sus pares, y entonces los demás lo percibimos como que alguien que pues no es tan aplicado, o que más bien es muy aplicado porque le fallan algunas cosas, pero no provoca quejas, ni siquiera algún reporte, mientras que el hiperactivo sí nos va a llegar desde temprana edad. Entonces el adulto, muchas veces en esta etapa, sobre todo inatento, ¿con qué se va a topar? Dificultades significativas en la licenciatura, dificultades para encontrar un trabajo estable, dificultades, por ejemplo, para entregar una tesis, y entonces muchas veces eso es lo que nos puede orientar a lo que ya venía fallando desde antes, pero la típica de que si le echas ganas, pues igual ya no tienes tantos problemas. Algo común en el paciente con TDAH es que va a ser propenso a tener accidentes, y si es propenso, ¿quién va a ser más fácil que tenga accidentes, sobre todo con consecuencias graves? Pues un adulto. Es el que ya maneja, es el que ya tiene más acceso a recursos económicos, es el que ya por fuerza, capacidad y también capacidad cognitiva se puede involucrar en problemas de mayor intensidad. Y entonces es eso lo que también nos puede orientar a pensar en este diagnóstico, ¿no? Alguien que por su imprudencia tiende a padecer ciertas dificultades, no solamente el abuso de sustancias, sino, por ejemplo, accidentes automovilísticos, que pueden ser muy pequeños. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen múltiples rayones en sus coches, más que nada por imprudencia o por falta de atención, ¿no? Entonces, desde ahí podemos hacer el trazo en la historia clínica hasta llegar al inicio de los síntomas y pensar en un trastorno del neurodesarrollo como es el TDAH. Es importante aquí tenerlo en cuenta para población adulta, que a lo mejor si nosotros obviamos el neurodesarrollo, no lo preguntamos en nuestras valoraciones iniciales, no le prestamos atención, puede ser que lo único que veamos, bueno, el láser no se ve ahí, pero lo único que veamos sea un trastorno límite o cualquier otro trastorno de la personalidad sin buscar la raíz de lo que puede ser no un factor determinante, pero sí un factor de riesgo para trastornos de personalidad, sobre todo trastorno límite de la personalidad. Que recordemos que el trastorno límite tiene un sesgo de género, donde a veces
No le hacemos el diagnóstico a los hombres y sí se lo hacemos a las mujeres, aunque presenten los mismos criterios y las mismas condiciones sintomáticas. Entonces, ¿qué es importante de esto? Bueno, depende ya no solamente de lo genético, lo que hablábamos antes, sino también del factor ambiental. Aunque el factor ambiental contribuye un 30% a la expresión fenotípica del TDAH, pues no deja de ser significativo y no deja de ser importante. ¿Y de qué depende? Por ejemplo, si yo estoy expuesto a un ambiente negativo, negligente, violento, poco flexible, poco tolerante con mis conductas y mis características, puede ser que eso me lleve a conductas desadaptativas y la expresión puede ser variable, desde solamente un TDAH de difícil control, TDAH y trastorno límite, o TDAH, trastorno límite y múltiples comorbilidades, depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, entre otras cosas. Entonces, pues esto es como una invitación a hacer una revisión de la historia clínica cuando recibamos pacientes con sospechas de trastorno de personalidad, porque muy probablemente, si tenemos un TDAH no tratado y entonces ya intervenimos, el pronóstico y la efectividad del tratamiento pues va a cambiar radicalmente, sobre todo en aquellos que a veces a lo mejor insistimos mucho en la terapia y no hay mucho cambio. Escalas y apoyos para el diagnóstico. Es muy común que a veces alguien hizo el diagnóstico de TDAH con solo un cuestionario. A veces son cuestionarios que se llenan muy rápido. De hecho, la escala que es para adultos es muy breve. Y bueno, pues no necesariamente eso va a apoyarnos para determinar que alguien cuenta con el diagnóstico. ¿Qué es lo ideal? Hacer una historia clínica completa, hacer una historia clínica del neurodesarrollo. En el caso de los adultos, es difícil, ¿no? A veces preguntar los hitos del desarrollo, tener una fuente confiable, mínimo saber su desarrollo escolar en todas las etapas. Si no sabemos nada o si el acceso es deficiente, porque también es común que pacientes con TDAH tengan sesgos de memoria importantes. Entonces, a lo mejor mínimo prepa y universidad, ¿no? Si lo tenemos en la transición de la prepa a la universidad, pues a lo mejor le alcanzamos a saber un poco de la secundaria. Y mucho de esto nos puede orientar lo mismo que hacemos con los niños, que, bueno, si tú no te acuerdas, ¿qué te acuerdas que te hacían? Se quejaban de ti, te reportaban, etcétera. Y ahí el adulto nos va orientando acerca de cómo fue su desarrollo en la etapa escolar. De preferencia, siempre preguntar a una fuente externa, ¿no? Familiar, ya sea papá, mamá, hermano, pareja. Las parejas muchas veces nos orientan mucho acerca de los síntomas y nos pueden ayudar como a armar el rompecabezas diagnóstico. Dentro de solamente el interrogatorio, es común encontrar alteraciones en el sueño. Idealmente, y se ha visto que un porcentaje significativo de pacientes tienen alteraciones o problemas en la respiración para dormir. Entonces, un buen recurso de tamizaje, no necesariamente diagnóstico, si no tenemos tiempo de hacer una exploración física, pues es el cuestionario de Stop-Back, ¿no? Lo pueden tener en alguna aplicación, llenan y de ahí ya pueden hacer una referencia como efectiva a algún servicio especializado para descartar que no haya ningún problema respiratorio durante el sueño, que también se traduzca en fallas cognitivas mientras el paciente está despierto y que nos confundan con TDAH. Sobre la exploración física, idealmente se recomienda por los fármacos que vamos a ver más adelante, tener una medición inicial de presión arterial para ir midiendo que no, el fármaco no vaya a ser un factor que aumente la presión arterial basal del paciente. Eso involucra, pues, al menos que alguien haga la medición previa al fármaco, incluso si no dejamos algún fármaco, pues como quiera nos puede servir. Si tenemos, hacer la revisión de la cavidad oral, sobre todo para referencia en caso de sospecha de alteraciones respiratorias para dormir. Antecedente de cardiopatía, solicitar un electrocardiograma o, en su defecto, valoración directa por cardiología. Y si encontramos que las fallas cognitivas son atribuibles a otra causa, pues solicitar los estudios pertinentes. Esto vale más que las escalas. De hecho, una buena historia clínica y una buena historia del neurodesarrollo nos puede orientar más que lo que puede hacer la escala. La escala que tienen de color blanco con negro, pues es el cuestionario de tamizaje para adultos. Solamente son 6 preguntas, con 4 de ellas que caigan en lo más sombreado, podemos hablar de un tamizaje positivo. Entonces, pues la verdad es que es muy sencillo. De hecho, ustedes van a encontrar que algunas páginas de médicos tienen activado este cuestionario, tú lo contestas, sale positivo y te dice, bueno, si quieres puedes sacar cita con el doctor, ¿no? Pues una estrategia incluso para captar pacientes, pero pues su utilidad no va más allá de pensar que son casos sospechosos. Nos sirve para grupos de personas, aplicarles el cuestionario y decir, a lo mejor ustedes puede ser que tengan
TDAH o simplemente un síndrome atencional que requiere tratamiento. La otra escala se aplica en menores de 17 años. ¿Por qué nos puede servir? El SNAP 4, 1, está validado en México. 2, pues se puede encontrar en español fácilmente. Uno de los accesos más rápidos es la guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría, la tiene en la parte final de los anexos. Y aquí sería aplicarla a algún familiar que conozca al paciente en esa etapa previa a los 17 años. En este caso, por ejemplo, un papá, una mamá, alguien que nos pueda ayudar. Tener cuidado porque es un instrumento heteroaplicado, es decir, necesitamos que quien lo conteste no cuestione al paciente, sino que basado en su juicio vaya puntuando las conductas diferentes que a su consideración haya presentado el paciente. Y esto es solamente un mero tamizaje, nos puede ayudar como complemento cuando ya terminamos la valoración en una primera consulta. Si queremos ampliar, podemos utilizar un instrumento que se llama el DIVA-5. El DIVA-5 se promociona como un instrumento de diagnóstico, tener cuidado. Aplica lo mismo que en otros instrumentos del neurodesarrollo, como A22 y ADR para TEA. No son diagnósticos, es decir, nos ayudan a orientarnos, nos dan un puntaje que nos puede servir para agregarle otro rompecabezas a nuestra imagen diagnóstica, pero no nos dan diagnóstico. Esto que tiene es una entrevista semiestructurada. Si yo no me sé los criterios, pues aquí ya la voy a tener de ventaja. Se supone que es de pago, pero ya hay versiones que se pueden descargar. La versión más común es la 2.0, que la única diferencia con la 5 es que esta ya está adaptada a los criterios del DSM-5, ¿no? La versión 2.0 es a los del DSM-4, es todo. Existe en español y existen algunas versiones en inglés para población con otras deficiencias o con otras dificultades, por ejemplo, déficits sensoriales auditivos, visuales, discapacidad intelectual y TDAH, etcétera. Pero en español solo esta. Y ustedes tienen que preguntar, como cualquier instrumento para el neurodesarrollo, va a tener una estructura presente y pasado. Es decir, como eran los síntomas en el pasado, le vamos dando ejemplos al paciente. Idealmente aquí tenemos un familiar que nos oriente y nos diga, ah, pues sí, sí le pasaba, ¿no? Y en el presente, pues también le vamos dando ejemplos. Este corresponde al ítem 9 de hiperactividad e impulsividad, que dice, a menudo interrumpe o se entromete en asuntos de los demás. Y un ejemplo sería, usted tiene una opinión sobre todas las cosas y no se la puede callar, ¿no? Entonces ya el paciente ahí muchas veces se explaya ampliamente de las dificultades que puede llegar a tener o de las quejas que ha tenido casi toda su vida. Y entonces el instrumento nosotros vamos colocando el sí y al final hacemos nosotros mismos la cantidad de puntajes y eso nos orienta para saber si mi paciente cuenta o no con un trastorno o una sospecha de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estudios de gabinete, idealmente no hay ninguno que nos sirva para el diagnóstico de TDAH. ¿Qué nos serviría más? Una buena exploración neuropsicológica. Si tenemos sospechas, si queremos establecer un buen plan de tratamiento dirigido a estimular cognitivamente a mi paciente, llevar más allá de lo que nos puede dar el fármaco, una buena evaluación neuropsicológica es mejor que cualquier otro estudio que podamos llegar a hacer, salvo que sospechemos que tenemos alguna condición médica no psiquiátrica como epilepsia, etcétera. Ahí sí estaría justificado solicitar algún otro estudio. Si ustedes quieren ampliar su arsenal de exploración con pruebas que se pueden aplicar en un consultorio de psiquiatría sin necesariamente estar capacitados para exploración cognitiva con uso de baterías o pruebas neuropsicológicas, aquí les presento dos pruebas. Una se llama MOXO. El MOXO se puede comprar, se van comprando los usos que le podemos dar y es una prueba de rendimiento continuo, ¿no? Donde en el caso de los adultos se les presenta esa carta y cada cierto tiempo la carta va cambiando. Por ejemplo, le falta el corazón en uno de los extremos, a lo mejor viene un diamante en lugar de un corazón y el paciente tiene que contenerse en caso de que la imagen no corresponda con lo que le estamos pidiendo. Su duración es de 40 minutos, entonces a veces sí es muy desgastante para los pacientes estar sentados en el teclado presionando, pero bueno, nos puede ayudar también como herramienta. La otra que tenemos se llama Explora. Explora nosotros la utilizamos en el consultorio, utilizamos realidad virtual, donde los pacientes pueden ser una de dos. O seleccionan algunos peces en un acuario que se les dice cuáles tienen que ser y cuáles no tienen que ser. O también se les pide que estén preparando unos helados, ¿no? Algo más ejecutivo.
y tienen que elegir exactamente cuál es el cliente al cual le tienen que entregar esto. La ventaja en Explora también nos da una impresión inmediata y tiene una duración de 20 minutos. Es un poco más dinámico y eso pues ayuda un poco más al paciente a que no lo vea tan rígido como lo es el Moxo. Y bueno, nosotros lo podemos utilizar en un consultorio de psiquiatría. Es común que a lo mejor les llegue pacientes por sospecha de TDAH a los que ya les hicieron un electroencefalograma o a los que el familiar, el mismo paciente les pide a ustedes que les soliciten un electroencefalograma. ¿Qué sabemos del electro para el TDAH? Lo primero es que el electro convencional, que a veces se hace de 30, 40 a una hora, no necesariamente va a servir. De hecho, lo que tiene aprobado la FDA para apoyo diagnóstico de TDAH es el mapeo cerebral, ¿no? Donde vamos a encontrar una diferencia de ondas teta beta y que eso puede ser un porcentaje importante para sugerirnos que muy probablemente ese paciente tiene un síndrome atencional. ¿Qué pasa con esto? No se sostiene en la mayoría de los estudios. Se atribuye que la FDA solamente aprobó una marca del aparato y que todos los demás no necesariamente van a cumplir con las características. Pero a veces, como cualquiera puede comprar un electro, pues lo podemos comprar, lo adquirimos, lo aplicamos. El mapeo se puede aplicar en 1 minuto del trazo, le picamos Enter y entonces yo puedo decir que estoy haciendo una prueba de eso. Hay que tener cuidado con eso. La Asociación Americana de Neurología recomienda no pedir el electro de forma rutinaria y más bien en aquellos pacientes que sospechemos de epilepsia. Entonces, estrictamente no está justificado, salvo que a lo mejor algún hospital de especialidad lo tenga como parte de un protocolo de investigación. Pero de forma rutinaria en un entorno clínico, el electro es un gasto innecesario. Sobre el tratamiento, bueno, pues ese es el Ritalin original, antes de que ese laboratorio se llamara Novartis. Y bueno, pues ahora vamos a ver sobre todo tanto lo farmacológico como lo no farmacológico. Lo primero, pues, son los llamados estimulantes, ¿no? ¿A qué le llamamos un fármaco estimulante? A un fármaco que tiene la capacidad de mejorar mi estado de despierto, promover mi estado de ánimo, aumentar mi capacidad ejecutiva y tener una capacidad de un freno conductual. Se dividen en 2 clases, clases de anfetaminas y clases de metilfenidato o sales de metilfenidato. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la anfetamina sí promueve la secreción de dopamina comparado con el metilfenidato. Por lo tanto, se supone que las sales de anfetamina tendieran a ser un poco más potentes en cuanto al efecto percibido por parte de los pacientes. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que sales de anfetamina dirigidas para TDAH hoy en día no hay en México y bueno, pues eran, lo ideal es saber de metilfenidato porque pues ese sí lo tenemos. ¿Qué tipos de metilfenidato hay? Bueno, pues hay liberación rápida y liberación prolongada. La liberación rápida tiene un efecto a los 30 minutos y puede durar de 4 horas a metabolizadores lentos a 6 horas. Y sus casos excepcionales de pacientes que nos dicen con una sola tableta me pegó todo el día, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser más un efecto placebo. En este caso, la presentación más común va a ser de 10 miligramos de múltiples marcas, tanto genérico como comercial, y puede también haber de 20 miligramos. Aquí no lo veo, pero Tradea también tiene 20 miligramos de liberación rápida. Y lo ideal en este caso, sobre todo para adultos, es que nosotros hagamos una indicación de 2 a 3 veces según el horario de funcionamiento o el itinerario que pueda tener el paciente. En el caso de la liberación prolongada, se divide en 2 mecanismos de liberación. La liberación esferoidal, que en este caso sería la marca de Ritalin, Ritalin LA. La liberación esferoidal, las esferas se dividen en 50% de esferas de liberación rápida y 50% de liberación prolongada. Esta cápsula de Ritalin sí se puede abrir, sí se puede partir. Es el único metilfenidato de liberación prolongada que pudiera ser que encontremos en México, que sí se puede dividir. Y entonces el paciente lo puede vertir sobre un vaso de agua. La etiqueta del fármaco nos pone como ejemplo que se puede poner sobre una compota de manzana que esté fría para que no desnaturalice al fármaco. Entonces, por ejemplo, nosotros lo aprovechamos o lo aprovechábamos para niños que a veces son un poco restrictivos con algunos alimentos o no les gusta tomar pastillas, pues esta podría ser una buena opción si lo que quieres usar es liberación prolongada. Las liberaciones inmediatas sí se pueden partir sin ningún problema. La liberación osmótica tiene una proporción mayor de liberación prolongada dentro de la tableta. El agua va entrando a la tableta y poco a poco va desplazando las diferentes tipos de liberación que tiene el fármaco. En este caso, esta tableta no se puede dividir.
Es muy común que a veces vemos indicaciones de pacientes a los cuales les dejaron el mecanismo de la liberación esferoidal no se compromete a decir que sean 12 horas, sino lo deja en un margen de 8 a 12 horas. En el caso de Tradea LP, el Tradea, uno, viene en tabletas, existen las presentaciones de 20, 27, 36 y 54, y su mecanismo de liberación sería osmótico. Entonces, también no podemos partir las tabletas de Tradea LP, si no desperdiciaríamos parte del fármaco, y lo ideal es que si no alcanzamos o queremos una dosis menor y por alguna razón no accedemos a una tableta que tenga lo que nosotros queremos, pues mejor dejemos una liberación inmediata repartida en varias tomas. La etiqueta del fármaco en el caso de Tradea dice que dosis mayores de 108 miligramos al día difícilmente van a ser efectivas o no tienen evidencia que respalde su uso, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo de los fármacos que sí hay en otros países. A veces, digo, aquí la pantalla no ayuda mucho, pero es importante conocerlos. Adderall, Ritalin, por ejemplo, hay uno que se llama Metilin, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos atender pacientes que se encuentran en Estados Unidos, vienen a tener su seguimiento con nosotros y pues nos dicen algo que a lo mejor nosotros nunca habíamos escuchado. Esta tabla de medicamentos la pueden descargar de la Alianza Canadiense para TDAH y ahí vienen tanto estimulantes como no estimulantes. ¿Cómo hacemos la dosificación del fármaco? Antes se había popularizado mucho la dosificación por kilogramo de peso, ya no lo hacemos así, más bien vamos dosificando acorde a la respuesta del paciente y lo vamos elevando desde las dosis más bajas en el caso de liberación prolongada hasta estacionar el medicamento en el que me funcione o me dé buenos resultados. Hay que tomar en cuenta que esto viene de países en los cuales yo puedo prescribir solo cierta cantidad de tabletas en el paciente, mientras que nosotros a veces ese tipo de estrategias nos puede hacer que desperdiciemos algo de medicamento por las cajas que pueden ser de 30 tabletas, ¿no? Entonces lo ideal es empezar también una dosis baja, si veo que no funciona, a lo mejor cambiar a 2 tabletas y de ahí ya migrar a una dosis más alta para una liberación prolongada. En el caso de la liberación inmediata, lo puedo dejar 3 veces, puedo incrementar por toma más de 10 miligramos sin ningún problema, y las guías para adultos mencionan que puedo llegar hasta 60, 70 miligramos sin ningún problema con liberación inmediata. Aunque si estoy utilizando liberación inmediata tan alta con un paciente, habrá que investigar si no hay alguna comorbilidad que justifique una dosis así de estimulante. Casi siempre pacientes que tienen consumo de estimulantes ilegales, ¿no? Sobre la atomoxetina brevemente. La atomoxetina, es importante saber esto porque hay quienes a veces todavía la siguen prescribiendo para el tratamiento de la depresión. Originalmente la atomoxetina se utilizó, o bueno, su indicación para la que iba a salir era para atender depresión, pero no pasó de fase 2, mientras que sí se vio que mejoraban cognitivamente los pacientes y mejoraba su regulación emocional sin necesariamente disminuir los síntomas depresivos. Entonces, por eso atomoxetina desde 2002 está presente como tratamiento de primera o segunda línea para TDAH. Y bueno, desde 2017 el laboratorio que tenía la patente la perdió y entonces ahora tenemos múltiples marcas que podemos utilizar de atomoxetina. ¿Qué es importante tomar en cuenta de esto? Bueno, hay pacientes que todavía, incluso adultos, por alguna razón que los empezaron a atender desde muy pequeños, van a tener todavía la presentación en solución de vía oral, que cada vez es más difícil de conseguir. Podemos tener cápsulas de 10, 18, 25, 40, 60, 80 y 100 miligramos. La presentación que más fácilmente van a encontrar ustedes en el mercado será de 40 miligramos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los 40 miligramos es la dosis con la que más frecuentemente empezamos con adultos. Entonces, es una cápsula que no se puede dividir. Hay que tomar en cuenta eso para los pacientes que no pueden tomar cápsulas o se les dificulta mucho tomar cápsulas, pues a lo mejor atomoxetina no sería una opción. ¿Cómo dosificamos? Idealmente empezar a partir de 40 miligramos, salvo que mi paciente esté desnutrido o tenga alguna condición, por ejemplo, de la conducta alimentaria que pueda comprometer
el uso del medicamento, ¿no? Por ejemplo, que pese menos de 30 kilos, ahí idealmente no empezaríamos con 40 miligramos. Siempre se empieza por la mañana. Hay que recordar que todo tratamiento para TDAH, si no es una dosis suficiente o si nos pasamos en la dosis, podemos causar una sobreregulación conductual y cognitiva que haga parecer que el paciente tiene sueño o que está muy apagado. Entonces, a veces eso hace que hay quien prefiera comenzarlo por la noche. La única forma de que nosotros empecemos la atomoxetina por la noche es porque cuando yo se la di al paciente, el paciente se la tomó, automáticamente presentó sueño a los 30 minutos. En esos casos sí, a partir de ahí la siguiente toma va para la noche. Mientras, siempre se tiene que iniciar por la mañana y de ahí vamos evaluando cuál es la evolución del paciente e incrementamos la dosis acorde a la respuesta. Supongamos que vivimos en un país donde hay un problema gubernamental que nos provoca un desabasto de fármaco para TDAH. Y entonces tendremos que recurrir a alternativas de tratamiento más allá de metilfenidato y atomoxetina. ¿Las tenemos? Sí, sí las tenemos y a veces puede ser que yo ya esté atendiendo a mi paciente para alguna comorbilidad, sobre todo en adultos, con alguno de estos fármacos. Por ejemplo, bupropión, que la dosis para TDAH sería de 150 o más de 150. Venlafaxina, serían 225 miligramos de venlafaxina. Y duloxetina, 60 miligramos. Esto es importante porque se acaba de publicar, bueno, se publicó hace un año una revisión sistemática sobre el uso de antidepresivos duales en TDAH y se encontró que, al menos en los grupos que habían evaluado, la duloxetina era más efectiva para hombres y la venlafaxina más efectiva para mujeres con TDAH. Entonces, a lo mejor puede ser que yo ya esté atendiendo a mi paciente con duloxetina y solamente incremento la dosis si por alguna razón no toleró los efectos de los estimulantes, no hay acceso al fármaco por X o Y o alguna otra cuestión, o a lo mejor ya tiene alguna polifarmacia y yo prefiero nada más incrementar alguno de los medicamentos. ¿Qué otra opción tenemos? El modafinilo. El modafinilo también puede ayudarnos, sobre todo en aquellos pacientes que tal vez ya son consumidores de estimulantes y ya hemos visto que hay un mal uso del metilfenidato. El modafinilo lo podemos utilizar a partir de 300 a 425 miligramos, aunque está reportado que desde 200 ya nos tiene que dar un buen resultado. De una sola toma, sobre todo matutina, porque recuerden que si algo hace el modafinilo, pues promover el estado despierto, entonces ya eso nos puede servir. Y como última opción, aunque ya no es tan común que se indique, o que a veces, sobre todo nosotros en PAIDO, que lo podemos llegar a indicar todavía en pacientes con enuresis, pues la imipramina, que se calcula a 1 miligramo por kilogramo día y pudiera ser una opción o una alternativa más que nada como lanzar un volado, aunque si nada ha funcionado, pues muy probablemente tendremos que complementar con otras estrategias de tratamiento que sean a lo mejor no farmacológicas. Y aquí pueden descargar 2 guías que sí tienen esquemas de tratamiento, algoritmos y todo para adultos. La guía del Colegio de Psiquiatras de Escocia es una guía específica para TDAH en adultos y la guía de la Alianza Canadiense para TDAH tiene su algoritmo para adultos, sus recomendaciones para adultos, sus cartas, si ustedes tienen que mandar alguna adecuación al trabajo, también hay, y no saben exactamente cómo qué redactar, aunque viene en inglés, pues nada más es cuestión de adaptarlo a nosotros y lo pueden llegar a utilizar como un recurso de apoyo. Mientras que en el caso del Colegio de Escocia, pues muchas de las recomendaciones están adaptadas a su sistema de salud, pero no dejan de ser importantes porque más o menos mencionan lo que acabamos de ver hace un momento. Tanto el algoritmo para el entrenamiento de residentes de psiquiatría de Harvard como las 2 guías antes mencionadas coinciden en esto. Lo primero es, si tenemos ya el diagnóstico, sospechamos de TDAH y no tenemos ninguna contraindicación para el uso de estimulantes o de atomoxetina, pues iniciamos el tratamiento y no hay ninguna comorbilidad, iniciamos el tratamiento y vamos vigilando. Primero, ¿qué iniciaríamos? Metilfenidato y ya después atomoxetina. El metilfenidato normalmente, si tenemos un paciente sin ninguna comorbilidad, nos podemos ir directo a una liberación prolongada sin tener que pasar por liberaciones inmediatas, aunque a veces hay algunos pacientes que a lo mejor les ha pasado que si nosotros psiquiatras prescribimos algún fármaco, les causa todos los efectos secundarios, pero si el mismo fármaco lo prescribe otra especialidad, entonces no hay ningún problema. Ahí ustedes pueden hacer una escala primero en liberación inmediata como para que el paciente se adapte al efecto del fármaco
les haga un comparativo entre el tiempo que hace un efecto y si dio una disminución de los síntomas, y entonces invitarlo a pasar a una liberación prolongada. Supongamos que su paciente cumple con todo, pero después de 4 semanas no hay mejoría, pueden incrementar la dosis del estimulante o cambiar por atomoxetina o cambiar de formulación. Ejemplo, a veces yo doy una liberación prolongada y el paciente me dice, no, no me funcionó, no me da buenos resultados, siento solamente algunas cosas al principio, pero el resto del día, mi trabajo de la tarde lo descuido mucho. Puedo cambiar a una toma 3 veces al día con liberación inmediata y probar si eso me funciona más. Y muchos pacientes así les va bien, sobre todo aquellos que, por ejemplo, tienen un ritmo de trabajo de casi todo el día, incluso una parte de la noche. Y si no, pues pasamos a atomoxetina. Supongamos que atomoxetina y metilfenidato no funcionó, pues entonces sí ya podemos utilizar aquellas indicaciones de tratamiento de tercera o de cuarta línea. Bupropión, imipramina, venlafaxina y el modafinilo, como lo habíamos mencionado. Si el paciente tiene trastorno bipolar, está contraindicado utilizar el metilfenidato, depende. Estrictamente ahorita lo vamos a ver, sí se pudiera llegar a utilizar, pero es prácticamente bajo mucho cuidado y que nosotros sepamos identificar que el estimulante no es el desencadenante del viraje o del episodio de manía. Lo ideal es primero tratar la manía antes de dejar el metilfenidato. Por ejemplo, un fármaco que se pudiera usar ahí, pues el bupropión o el modafinilo, con mayor seguridad en pacientes con trastorno bipolar. En el caso de uso de sustancias, no está contraindicado si el paciente consume estimulantes ilegales, el que yo le prescriba un estimulante, pero se recomienda que, por ejemplo, cocaína, cristal, prescribamos primero liberaciones inmediatas comparado con prolongadas por mayor percepción de efecto que llega a tener el paciente y reduce mucho el riesgo de recurrencia en el consumo. ¿Qué efectos secundarios podemos encontrar más frecuentemente? La disminución en el apetito, que lo ideal ahí es hacer lo mismo que hacemos con los niños. Incluir colaciones en la dieta, hacerlo después del desayuno, de preferencia que sea un desayuno que sea de buena cantidad, identificar exactamente cómo era la alimentación previa del paciente, sobre todo si tenemos alguna conducta restrictiva, pues a lo mejor consideraríamos no usar metilfenidato y mejor utilizar atomoxetina. En el caso de los tics, hay mucho como esta idea de que el metilfenidato está completamente contraindicado en tics. La mayoría de las revisiones nos dicen que no. Sí lo podemos llegar a utilizar. ¿Qué tenemos que evaluar primero? 1, si los tics no estaban presentes previo al metilfenidato. 2, si cambia la intensidad con el uso del metilfenidato. Y, bueno, también qué tanto mejora la capacidad cognitiva del paciente con el uso del metilfenidato, porque eso puede justificar que lo sigamos dando y atender los tics con otra intervención. En el caso de taquicardia e hipertensión, bueno, lo que se ha reportado es que el aumento de la presión arterial es de 3 a 5 milímetros de mercurio, por eso tenemos la revisión basal, ¿no? Y que puede también aumentar ligeramente los latidos por minuto basales del paciente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y advertírselo al paciente para que nos lo pueda referir si lo llega a experimentar las palpitaciones. Sobre síntomas psicóticos, estrictamente un paciente que cursó con un episodio psicótico y después identificamos que tiene TDAH, dependiendo la causa del episodio psicótico, sí pudiéramos llegar a utilizar metilfenidato. Insisto, con mucho cuidado y con mucha vigilancia, pero no necesariamente es una contraindicación absoluta. Tratamientos no farmacológicos. Muchos de los pacientes adultos llegan a nosotros con consulta con una serie de estrategias compensatorias a las cuales ya no le ven el caso a usar medicamento. Pero que te dicen, bueno, pues al final de cuentas yo ya sobreviví todo este tiempo, ya sé cómo llevar mi trabajo, a lo mejor ya soy médico, especialista, no sé, ya he hecho muchas cosas, entonces, pues la verdad es que ya llegué hasta acá, ¿no? Y a lo mejor no necesito tanto el fármaco. ¿Con qué pudiéramos ayudar? Con terapia cognitivo-conductual y sobre todo terapias de tercera generación, no hay nada mejor que el mindfulness. El mindfulness, ¿por qué? Porque también nos ayuda como estimulación cognitiva. Atender al momento presente, mantener la atención en el aquí y el ahora y hacerlo de forma adaptada al contexto de cada paciente y las variables con las que converge todo el día, pues sería como muy efectivo y pudiera simular un poco lo que también se hace en estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva por parte de neuropsicología. Entonces, si yo sé utilizar algunas de estas estrategias terapéuticas, se las pudiera ofrecer al paciente. La terapia dialéctico-conductual, bueno, pues puede ayudar para la regulación conductual, la regulación emocional
La desregulación cognitiva y la desregulación interpersonal que puede llegar a tener sobre todo alguien con un TDAH no tratado o que se combinó con factores negativos durante el desarrollo, como mencionábamos en la presentación que tenía la báscula, ¿no? Ahora, solamente un caso clínico. Yo sé que están comiendo, pero no sé si alguien guste leer el caso clínico. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mujer adulta de 28 años, casi abogada. Antecedentes: inicio consumo de cocaína a los 19 años. Periodo de máximo consumo de prevención de 23 años, con problemas legales. En el último año consume una vez por semana, cantidad no especificada. Acude con la finalidad de tratar el uso de cocaína. Durante la evaluación refiere síntomas de inatención desde la infancia hasta la actualidad. No terminó su tesis de la carrera. Refiere inestabilidad en sus relaciones por tomar decisiones imprudentes. Muchas gracias. Y ahora sí, en un caso como este, ¿qué se les ocurre hacer a ustedes? Imaginen que les llega alguien así, ¿qué pensarían? ¿Qué diagnóstico le pondrían? Obviamente es una viñeta muy corta y hay muchas cosas que pudiéramos llegar a evaluar, pero si solo lo tenemos así, imaginemos que estemos en el contexto de un hospital donde nos pasan esta preconsulta, este triage, ¿qué empezarían a pensar? O alguien les comenta un caso así muy breve, ¿qué se les ocurre? ¿Nadie? ¿Nadie como que pague para que le hagan la tesis? ¿O qué le recomendarían a una paciente? Por ejemplo, en un caso así, ¿pensarían en TDAH? Sí, ¿por qué? Mencionaba la viñeta, o sea, como parte de inatención, ¿no? Desde antes. Y pues son pacientes propensos por parte de la impulsividad, pues también a tener consumo de sustancias. Me imagino que sí se tiene que abordar. Pues. Ok. ¿Y qué pasa? Se podría preguntar si tiene algún familiar cercano que pudiera ayudarnos a orientar cómo fue su infancia, para ver si también habían síntomas más tempranos en las primeras etapas. Yo creo que también sería bueno preguntar en qué contexto o qué es lo que busca con la cocaína, porque en muchas ocasiones también la cocaína se utiliza pues para poder mitigar un poquito los síntomas de inatención. Claro, y que también es un estimulante muy potente. Ahorita lo que mencionaba la doctora, los antecedentes familiares nos pueden orientar en la historia clínica. Recordar que como tiene una heredabilidad muy alta, si encontramos ya dificultades así y que atraviesan varias generaciones, también podemos ahí como apuntar otra pieza en el rompecabezas de diagnóstico. ¿Alguien más gusta agregar algo? Bueno, muchas veces en casos así, hay quien piensa en no demos metilfenidato, ya consume un estimulante muy potente, pero la evidencia nos dice que probado en pacientes consumidores de cocaína grave, una dependencia importante, con todos los problemas legales que se puedan imaginar, sí disminuye el consumo y frena la impulsividad. Tenemos muchos pacientes que a veces no han mejorado porque tal vez se optó más por atomoxetina y no se ha probado todavía el metilfenidato. Claro que es adaptado a cada contexto. Hay aquellos pacientes que no tienen ninguna supervisión y que podemos correr todo el riesgo del mundo con el fármaco, y hay aquellos que sí su contexto nos puede ayudar un poco más. Pero depende de cada caso. ¿Está contraindicado o no lo utilizaríamos? La verdad es que estrictamente no tenemos una declaración como para poder respaldar el no darles metilfenidato. Y bueno, ya por último, como recomendaciones generales. Todo paciente con TDAH, todo paciente adulto con un síndrome atencional, ¿es TDAH? De hecho, no. Primero tendríamos que pensar en las causas más comunes y de hecho causas reversibles de inatención, como depresión y ansiedad. ¿Qué manda? La historia clínica. Si en la historia clínica identificamos un inicio más corto o que no se atribuye al neurodesarrollo, pues mejor tratamos esa depresión y esa ansiedad antes
que pensar en un diagnóstico más complejo. En adultos sin diagnóstico previo, pues descartar todas aquellas causas de déficit cognitivo que pueda haber que sean médicas, no psiquiátricas. Hipotiroidismo, síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y en la medida de lo posible, recabar información de forma indirecta. Aquí en México no se hace muy comúnmente, pero en otros países sí existen formatos de solicitud de información sobre desempeño cognitivo en el trabajo. Entonces eso a veces nos puede ayudar como a saber cómo funciona alguien. Aquí en México a veces existe como el estigma de si yo psiquiatra le pido información a un empleador acerca de su empleado, pues a lo mejor lo terminan corriendo, le terminan poniendo trabas. Entonces eso puede ser complicado. Si ustedes, es común que a veces los pacientes nos piden información, casi siempre algunos pacientes adultos llegan porque nosotros atendimos a los niños y el papá o la mamá decidió experimentar con el fármaco del niño a ver qué pasaba. Y mejoró, ¿no? Y se sintió bien. Entonces a veces nos dice, bueno, oiga, doctor, ¿no me podría dar algún texto como para yo, pues no autodiagnosticarme, pero sí como hacer introspección de mis propias fallas? Podemos dejarle este que es para adultos, y si al revés, nosotros si hacemos el diagnóstico en el adulto y nos dice, yo creo que mi hijo probablemente tenga lo mismo, pues le podemos dar el otro libro, ¿no? Existen tanto en versión físico como digital, y la verdad es que son muy fáciles de leer y no es algo complejo de saber. Bueno, y eso es todo. Espero que haya sido de provecho la plática para ustedes, y cualquier duda, pues aquí estamos.